¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas noches. Vamos a comenzar la clase de hoy. Bueno, ya se terminó la parte planimétrica, así que vamos a dar inicio a la parte altimétrica. Bueno, como se podrán imaginar, tenemos que hacer ahora el diseño de perfil longitudinal. Aquí vemos una gráfica y al lado derecho tenemos el detalle de cómo tiene que estar terminado el tema de la parte altimétrica. Eso es lo que vamos a hacer en esta segunda parte, pero la segunda parte de la materia se complica un poquitito más porque tenemos que hacer el cálculo de volumen de movimiento de tierras. Bueno, el alineamiento vertical, que es lo que vamos a explicar el día de hoy, básicamente son tramos rectos que van a ser conectados por curvas parabólicas, es decir, las curvas verticales son parábolas. Curvas horizontales habíamos resuelto pues como curvas circulares simples, como segmentos de círculo, pero en curvas verticales vamos a diseñar parábolas. Las tangentes verticales pues tienen una serie de criterios para su diseño, en realidad define mucho la longitud, ¿verdad? Ya hemos hablado de la pendiente, cuando hemos iniciado nuestro trabajo de diseño, habíamos nosotros dado una pendiente máxima, ¿verdad? Esto definido para que los camiones más pesados puedan subir y no tengamos ningún inconveniente. El tema de la longitud es de igual forma, yo no puedo tener pendientes elevadas durante mucha longitud, ¿no? Entonces, para todos los propósitos, ¿verdad? Decíamos que las pendientes van a estar limitadas por el drenaje y por el funcionamiento de los camiones. O sea, lo que yo deseo, decíamos, es que los camiones puedan subir sin ningún problema y además yo pueda brindar un sistema de drenaje, ¿no? Volvemos atrás y aquí podemos ver, por ejemplo, la pendiente, ¿no? O sea, aquí tengo una pendiente positiva que está subiendo en este sentido, ¿verdad? Los proyectos siempre se manejan de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, en el tema de drenajes, pues yo tengo que cuidar de que cuando hagamos curvas verticales, cuando hagamos algún tipo de unión de tangentes, pues no tenga sectores donde el agua pueda acumularse. Sí, el agua tiene que drenar sin ningún problema. Bueno, a ver, permítanme admitir a algunas personas más. El alineamiento vertical, entonces, está controlado por, primera instancia, la categoría del camino. Es decir, las autopistas, por ejemplo, van a tener pendientes mucho menores que un camino en desarrollo. Nuestros caminos en desarrollo, decíamos, tienen pendientes de 9%, pero puedo yo lograr pendientes máximas absolutas de 12%, y en algún caso se ha sobrepasado este 12%, ¿verdad? Casos muy eventuales. Hay que tener mucho cuidado para sobrepasar estos valores. Pero la categoría del camino es la que me va a definir cuál es la pendiente que yo debo utilizar. Otro criterio es la topografía. Lógicamente, si estoy en zona llana, si estoy en zona ondulada o si estoy en zona montañosa, pues el alineamiento vertical tiene que adecuarse al tipo de terreno, al tipo de topografía donde yo voy a trabajar. El trazado horizontal y la velocidad de proyecto también me van a definir el alineamiento. Vamos a ver en muchos casos de que no voy a tener mucha visibilidad. Por ejemplo, sin esta gráfica nos muestra sin querer, acá por ejemplo tengo una zona de pérdida de trazo aproximadamente, ¿no? Aquí tengo una pérdida de trazo muy interesante. Este gráfico lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, tenemos pérdidas de trazo. Aquí lo mismo, distancia de visibilidad. Vamos a calcular en el siguiente capítulo las distancias de visibilidad que me van a permitir ver la seguridad de mi trazo altimétrico.
tenemos curvas verticales que me van a impedir la visibilidad hacia los autos que están acercándose, ¿verdad? Entonces tengo que pintar como se ve acá. Acá no hay visibilidad, entonces está pintado con doble línea amarilla que me indica que no debo invadir carril porque no hay visibilidad de sobrepaso en este sector. Entonces debo tener mucho cuidado, ¿verdad? Pero no se olviden que la visibilidad depende en realidad de la velocidad, no de proyecto, sino de la velocidad de operación. Esa es la parte complicada de hacer una carretera, porque cuando yo la proyecto con una velocidad de proyecto, no la voy a planificar con una velocidad de operación. Otro criterio es el drenaje, lo que justamente ya explicábamos, ¿verdad? El agua en este caso va a bajar hacia allá, y tal vez en este sector el agua baje también en este sentido. ¿Qué va a ocurrir? Aquí abajo se van a encontrar las aguas, ¿verdad? Entonces tengo que construir un sistema de drenaje para que las aguas puedan escurrir lo más rápido posible. El otro tema es la estética y medio ambiente. En realidad, la estética es fundamental. Las carreteras son muy bonitas. Ustedes alguna vez han viajado, ¿verdad? Y ver una carretera bien construida, que además sí, sería ideal que esté muy bien con el medio ambiente, que armonice con el medio ambiente, ¿verdad? Entonces el viaje se hace más placentero, se hace más bonito, con una buena vista, etcétera, ¿sí? Y finalmente, esta es la parte que no me gusta, pero sí, lamentablemente los costos de construcción definen muchas veces este alineamiento vertical. Ustedes tienen que tratar en la medida de lo posible, siempre les recomiendo que vayan del lado de la ingeniería, no del lado de la economía, ¿no? Entonces, esa es la figura. Lo que queremos son carreteras seguras, durables, estéticas, ¿verdad? Y que cuesten lo menos posible. Es cierto, el ingeniero tiene esa misión, pero tiene que primar sobre toda figura la seguridad de la carretera, ¿verdad? No puede primar el costo. El día que prime el costo, vamos a tener graves conflictos, ¿ya? Bueno, decíamos que para fines de proyecto, ¿verdad? El sentido de las pendientes se define según el avance del kilometraje, ¿no? Entonces, positivas las que aumentan cota y negativas las que producen una pérdida de cota. Es decir, las pendientes positivas son las que suben y las pendientes negativas son las que bajan. Pendiente mínima. La norma boliviana habla de una pendiente mínima de 0,5%. ¿Para qué es este 0,5%? Para que las aguas de lluvia puedan escurrir, ¿verdad? En realidad se puede construir con pendiente cero cuando tenemos solamente una elevación. Es decir, a ver, vamos a dibujar eso, por favor. Cuando tenemos, a ver, pantalla en blanco. Muy bien. Cuando tenemos una elevación sobre plataforma, es decir, si el terreno antes era por acá, yo voy a elevar la plataforma y voy a construir acá una plataforma nueva. Esta plataforma nueva puede tener 0% si es que está construida, por ejemplo, para evitar inundaciones, como el caso de Trinidad, ¿ya? Pero ese 0,5% se aumenta a la sección transversal. Es decir, si tenían aquí 2%, debo sumarle a este 2% el 0,5%, ¿verdad? Para que las aguas puedan escurrir en este sentido mucho más rápido. Entonces, sí se permite hacer pendiente cero cuando hay elevación de terraplén para evitar inundaciones o por cualquier otro motivo, ¿verdad? Pero se debe dar 0,5% adicional a la pendiente transversal. Esto se da en muy pocas circunstancias, pero la opción está planteada y se puede dar esta solución.
Justamente es lo que dice acá. Podrá hacerse uso de rasantes horizontales en los casos en que las cunetas adyacentes puedan ser dotadas de la pendiente necesaria para garantizar el drenaje y la calzada cuente con un bombeo superior al 2%. En este caso nosotros damos un bombeo de 2.5%. Bueno, acá está lo mismo de la norma boliviana. Estos son los bombeos de la calzada de norma boliviana para tener en cuenta, ¿no? Habíamos visto ya esto en la parte de sección transversal, pero es muy importante hacerlo notar, ¿no? Para pavimentos de hormigón o asfalto, la pendiente transversal es de 2%, ¿no? Sí, aquí está. Para tratamientos superficiales es de 3%, para tierra, grava, chancado o empedrado usamos 3% usualmente, a 3.5. Poner mucho no conviene tampoco, ¿no? Se vuelve muy feo, la sección se vuelve muy fea, ¿no? Muy notoria. Si las lluvias son demasiado fuertes, como indica acá, se aumentarán todos estos en 0.5%, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta que si llueve demasiado, pues tengo que tomar todas las medidas de drenaje. Lo que no queremos es que el agua se acumule, o peor es que el agua se acumule en nuestra plataforma. Entonces, cuando hay pendientes longitudinales muy suaves, hay que dar nomás una pendiente transversal un poquitito más fuerte. Bueno, aquí están las pendientes máximas de acuerdo a la norma boliviana, ¿no? Lo que decíamos, para caminos en desarrollo estamos hablando de 10 a 12%, para velocidades menores a 30 y 10 a 9 para velocidades de 40 kilómetros por hora. Para caminos en desarrollo estamos hablando de 9 a 8%. Para colectores directamente 8%. Para primarios, fíjense, ya baja, ¿sí? De 6, entre 6 a 4.5%, y esto se mantiene también para autorrutas. Y para autopistas se habla de 5 hasta 4% máximo, si la velocidad máxima va a ser de 120 kilómetros por hora. Entonces, fíjense, la categoría es la que me definía justamente esto, ¿no? Pero bueno, la norma boliviana también nos presenta esta tablita adicional que nos genera algún tipo de preocupación. ¿Cuál es la preocupación? Dice, caminos de montaña, pendiente máxima según la altura sobre el nivel del mar, en metros sobre el nivel del mar. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué pasaría? Dice, si estoy sobre 3.500 metros, estamos hablando de sectores de Oruro, La Paz, Potosí posiblemente, y me indica que las pendientes van a bajar de entre 7 hasta 5%. O sea, es algo atroz, es algo realmente atroz. Porque si yo pongo 7% en un camino de montaña, ¿verdad? Básicamente no voy a poder hacer mucho de carretera, o sea, no voy a poder diseñar una carretera. Va a ser muy complicado, ¿verdad? Vamos a tener que cortar medio cerro para poder dar la vía libre para que podamos subir con una pendiente de 7%, ¿verdad? Entonces sí nos complica un poquito. Acá, para alturas, Cochabamba está con una altitud 2.600, ¿verdad? Entonces estamos por acá, digamos. Los mis pendientes van desde 9, ¿verdad? Hasta 7, diríamos, ¿no? Para no llegar al 5, que es medio raro, pero diríamos sí, 7%, ¿verdad? Entonces, son valores muy, muy pequeñitos. Yo les recomendaría que cuando tengan que hacer un diseño, revisen la especificación técnica y vean la realidad sobre qué van a trabajar, ¿verdad? Porque ir con 7%, 6% a un camino de montaña es realmente muy, muy complicado. Bueno, ¿cuál es la longitud crítica de una pendiente? Es la longitud en subida, ¿verdad? Hasta cuando el camión comienza a perder velocidad, ¿sí? La longitud crítica, aquí por ejemplo la norma boliviana nos plantea dos gráficas, esta es la primera, sí, que si bien se la puede entender, me gusta más la segunda.
Las dos están en la norma boliviana, esta es la segunda. Esta se entiende mucho mejor, ¿no? Esta es de la norma boliviana, esta es de la norma peruana, pero básicamente es la misma, ¿ya? A ver, fíjense acá. Dice que la longitud crítica en pendiente para reducción de velocidad, para una reducción de 8 kilómetros por hora, 16, 24, 32 y caso extremo de reducir 40 kilómetros por hora. Es un delta de 40. Es decir, si el auto estaba yendo a 60, pues va a ir a 20, ¿no? Y si estaba yendo a 50, pues va a bajar a 10 kilómetros por hora. Es lo que ocurre muchas veces con los camiones, ¿verdad? Cuando venimos del Chapare, seguramente han debido ver esas filas que se forman detrás de los camiones, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiene que ser como máximo en la longitud de esa pendiente, de esa subida en este caso, ¿verdad? Entonces, si yo voy a escoger el caso crítico, que es para un delta de 40 kilómetros por hora, ¿verdad? Con una pendiente de 8%, pues mi longitud crítica baja por acá a menos de 400 metros de longitud en pendiente, ¿no? Eso es algo muy raro de lograr, ¿verdad? Esto está en la norma boliviana, lamentablemente no indica para qué tipo de vehículo, cuál ha sido la fuente, etcétera, ¿no? Pero en realidad hemos investigado, y esto está igual, como les decía, en la norma peruana, que es la de aquí atrás, y ahí está un poquito más explicada la figura. Justamente aquí también está 8%. ¿Qué pasa si yo tengo 12%? ¿Qué pasa si yo tengo 10%? ¿Por qué no hay una tabla que me muestre ese 10%? ¿Verdad? Porque esta tabla está diseñada para camiones de alto tonelaje que van a ir por caminos o carreteras fundamentales. En carreteras fundamentales, ¿se acuerdan? No podíamos pasar de 7% de pendiente. Esa es la figura, por eso esta tabla maneja hasta 8 para darle un rango de seguridad. Pero en caminos troncales no deberíamos pasar de 7%. Es la figura. Y son para camiones de alto tonelaje con acoplados, etcétera. Entonces, de esa manera funciona la cosa. Pero, ¿qué pasa con nuestras vías? ¿Qué pasa con mi carretera, mi camino, el que estoy abriendo con una pendiente de 12%? ¿No? La recomendación que yo les doy es no pasar de 500 metros, tratar de no pasar de 500 metros, ¿verdad? Los camioncitos en realidad de diseño con los que nosotros vamos a trabajar son los que entran a recoger papa de los pueblos. Son camioncitos de doble eje que tienen mucha potencia y sí pueden subir esas pendientes de 12%, ¿verdad? Entonces no voy a tener mucho problema con esos camioncitos, ¿ya? Pero la recomendación es no pasar de 500 metros en la medida de lo posible, ¿no? Medio kilómetro, en la medida de lo posible, ¿no? Tratar de mantener ese tipo de pendiente durante esa longitud, ¿verdad? Y tratar de generar un descansito, ver algo, ver alguna forma de que ese vehículo pueda recobrar algo de fuercita, ¿no? Con un pequeño descansito tal vez, y de ahí otra vez volver a subir, ¿ya? Bueno, habíamos hablado en la parte de secciones transversales, la necesidad de carriles de ascenso, ¿no? Vamos a necesitar carriles de ascenso en muchos lugares del país, donde tenemos subidas muy fuertes y los camiones pues comienzan a ir muy lento, ¿no? Entonces tenemos que tratar de brindar un carril de ascenso. De igual forma, tramos en descanso, ¿no? Tramos de descanso más. Entonces dice, en caso de ascenso continuo, ¿sí? Cuando la pendiente sea mayor a 5%, se proyectará más o menos cada 3 kilómetros un tramo de descanso de una longitud no menor a 500 metros. Ojalá se pudiera, o sea, utópicamente hablando, pues suena bonito, o sea, románticamente hablando, suena bonito, ¿verdad? La figura será que el cerro me permite, ¿verdad? Peor todavía, una distancia de medio kilómetro como descanso, ¿verdad? Es algo muy, pero muy improbable.
Se puede hacer descansos, tal vez de unos 100 metritos, 150, 500 metros es un poquito difícil. Muy bien, aquí vemos algunas gráficas. Lo que tenemos que tratar de hacer nosotros, dice, es tratar de compensar el movimiento de tierras, es decir, cortes con rellenos. Esto copiado tal cual está en la norma. En la norma te dicen, hay que compensar cortes con rellenos, ¿verdad? Pero no es la realidad de un proyecto, porque la figura es diferente, ¿no? Ahorita vamos a ver, ¿tengo o no tengo? No, no tengo, mira aquí. Entonces, ahorita terminando la exposición vamos a explicar esto de acá, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cuáles son los criterios de diseño altimétrico? Número 1, evitar alteraciones frecuentes de la pendiente. Es decir, voy a ir dibujando aquí a un ladito algunas cosas para que me vayan entendiendo y si no me preguntan cualquier duda, por favor, ¿ya? Cuando hagamos el diseño dice evitar alteraciones frecuentes de pendiente. ¿Qué significa eso? El famoso acordeón, pues, ¿no? O sea, acordeón vertical también hay, ¿verdad? Entonces, muchas alteraciones frecuentes de pendiente, pues me van a generar un trazado, pero terriblemente malo. El segundo punto está acorde al primero, no adecuarse excesivamente a la topografía ondulada del terreno. Hay terrenos que son extremadamente ondulados, ¿verdad? Y no corresponde. Bueno, ahora vamos a aprovechar viendo esta primera foto. Acá está. Este es un ejemplo de un proyecto que está extremadamente ceñido a la topografía del terreno, ¿verdad? Bueno, los tramos en recta habíamos visto en planimetría que no deberían ser muy largos porque el conductor se comienza a fatigar, se comienza a cansar y se duerme, ¿verdad? Entonces se recomienda no hacer tramos muy largos. Hay uno de los criterios de diseño de curva que se llama criterio de comodidad dinámica. Claro, está pensado lógicamente en el vehículo, la dinámica del vehículo. Pero cuando decimos que un vehículo no cumple con criterio de comodidad dinámica, ¿quién es la persona que siente? ¿Quién es la persona que siente más? Pues el pasajero. El conductor casi no siente, tal vez porque está agarrado del volante. Por ejemplo, aquí entrando a los pasos a desnivel, el conductor entra y no siente ningún vacío en el estómago, ¿verdad? Pero el pasajero sí, si vas atrás sientes más aún, ¿no? Entonces, cuando entramos muy rápido al paso a desnivel, ¿verdad? Sentimos un vacío en el estómago. Ese pequeño vacío en el estómago es el criterio de incomodidad, o sea, la incomodidad dinámica, ¿verdad? Es algo muy interesante porque en un curso que hicimos en el Perú de carreteras, el profesor, que era un mexicano, nos mostró una foto muy parecida a esta que están viendo acá. Lamentablemente la he extraviado. Les comenté alguna vez que me robaron mi portátil con toda mi información. Y lamentablemente estaba esa foto del profesor y de todos los cursos del Perú. Tal vez algún rato pueda encontrar. He encontrado hoy día una caja de CDs, pero es una caja gigante y CDs, todo, ¿verdad? Entonces algún rato tal vez me dé tiempo para comenzar a revisar CDs de muchos cursos y demás. Tal vez algún día la pille esa fotito. Pero el profesor decía que yo no he respetado ese criterio que dice no ceñirse mucho a la topografía ondulada, ¿verdad? Y además las curvas no cumplen con criterio de comodidad dinámica. Es decir, el conductor cuando entre, pues va a sentir cierta incomodidad también, ¿no? Es cierto que el pasajero siente más fuerte, pero el conductor también siente un poquito, ¿verdad? Entonces, el profesor dice, ¿qué opinan? ¿Hecho bien o hecho mal, no? Cuando eres alumno, aunque seas ingeniero, aunque seas magíster, estás pasando clases y te comportas pues como alumno, ¿no? Te quedas callado, lo miras al profesor, a veces algunos se anima a hablar, otros no tanto, pero una persona pide la palabra y le dice, profesor, yo creo que está bien, lo que ha hecho usted está bien. Y el profesor le dice, ¿por qué crees que está bien? Y él le dice, porque usted es el profesor. Todo el curso comienza a matarse de risa, ¿no? Entonces, después de la risa, el profesor dice, efectivamente, ¿no? Sí, está bien, dice, ¿no? Porque lo he hecho con un criterio. ¿Cuál es el criterio? Que la recta estaba tan larga,
tan tediosa, tan aburrida, como la que ven en la foto ahí con desierto a un lado al otro, pese a que se ve que le han puesto, fíjense acá, un poquito de verdecito, ¿verdad? Para que se vea un poquito más bonito el paisaje, o sea, al conductor le alegra ver un paisaje bonito, ¿no? Si ves puro desierto a un lado a otro, inclusive te puede preocupar. Cuando no ves vegetación, algo te sientes un poquito preocupado. Pero estas son también cortinas para evitar, pues estoy pasando de tema por si acaso, ¿verdad? Son, antes de que me olvide, son cortinas para evitar que el viento del desierto, o en muchos lugares donde hay este tipo de erosión, el viento lleve la tierra al pavimento, ¿ya? Son cortinas de protección en muchos casos. Pero bueno, entonces el profesor decía que no cumplía con el criterio de comodidad dinámica, no había cumplido respetando el no ceñirse a la topografía ondulada del terreno. ¿Por qué? Porque él decía la carretera es demasiado recta, causa monotonía, aburrimiento. Entonces he generado, dice, este lugar para que cuando los conductores entren a las curvas, comiencen a sentir un vacío en el estómago que los despierte. Él me dice, claro, no son pendientes fuertes o tan críticas como para que pueda sufrir un accidente, ¿verdad? Pero son las suficientemente fuertes para que el conductor, cuando entre a una velocidad de 80 kilómetros por hora, sienta un vacío en el estómago, ¿no? Bueno, entonces ese criterio era muy importante. Vamos a seguir viendo los otros criterios. Primero pendiente fuerte y luego pendiente suave. Bueno, cuando tenemos que subir, lo que está diciendo es que primero subamos con pendiente fuerte y luego comencemos con la pendiente más suave. ¿Por qué? Para aprovechar el impulso del camión. Si está viniendo de una recta, ¿verdad? El camión va a trepar con mayor facilidad, ¿sí? Cuando está empezando a perder su fuerza, aparece el descansito, ¿verdad? De la pendiente más suave, entonces el camión recupera su impulso, ¿no? Bueno, evitar curvas verticales consecutivas. Esto es muy lógico, como veíamos en la parte planimétrica, lo mismo, ¿verdad? Cuando tenemos curvas verticales muy seguidas, cuando están consecutivas, están muy cerca entre sí, ¿verdad? Pueden generar peligro, ¿verdad? Se produce el efecto llamado tobogán. Un conductor entra a una curva y de repente aparece otra curva más, entonces es muy, muy peligroso, ¿no? Se deben usar parámetros de curva superiores a los mínimos. ¿A qué se refiere esto? El primer parámetro de una curva es la longitud. Es decir, yo calculo y digo mi curva va a ser de longitud mínima, me sale 30 metros. Entonces lo que te recomienda es si tienes espacio, si tienes algo de dinero, ojalá tuvieras, ¿no? Y si no tuvieras, tratar de conseguir, porque la idea es que deben usarse parámetros mayores a los mínimos. Si me sale un parámetro de 30, ¿verdad? En cálculo, yo puedo usar 40, 50, 100, lo que me dé la topografía. Igual que en el caso de curvas horizontales. Mientras más largas las curvas, mientras más lindo el parámetro, más grande el parámetro, es mejor. ¿Okay? Bueno, esto dice la norma, dicen todas las normas. La distancia de frenado debe estar en todo el trazo. Bueno, la norma dice, pero la realidad es otra. Yo no puedo tener distancia de frenado en todito el trazo, ¿verdad? Inclusive, cuando hacemos algún de estos análisis, charlamos con los colegas, no corresponde porque en realidad el frenado no se da con la velocidad de proyecto, se da con la velocidad de operación, ¿verdad? Entonces, a veces mi velocidad de proyecto es de 50 kilómetros por hora, hago curvitas para 30 kilómetros por hora. Pero la operación en recta va a ser de 100. Entonces, tengo que planificar si esa distancia de 100 va a ser suficiente, la distancia de frenado que yo le voy a proporcionar. Y la respuesta es no, ¿verdad? Estamos hablando del caso crítico de carreteras de montaña. Lógicamente que si estamos en el llano o en terreno nomás ondulado, pues yo voy a poder hacer muchas cosas que aquí no puedo. Como un comentario, en la carretera San José Roboré El Tinto, la visibilidad es del 100%. En toda la carretera diseñada para una velocidad de operación de 100 kilómetros por hora. Entonces es espectacular porque en esta carretera se tiene mucho ganado, los que viajen a San José o a Roboré,
¿verdad? Van a ver que en el todito el tramo hay mucho ganado echado, durmiendo, caminando, pero todos están encima del pavimento. Entonces, no existen estas curvas cerradas donde das la curva y te vas a encontrar con una vaca ahí echada, ¿no? No, no. Tenemos mucha visibilidad. Las curvas se pueden dar a 120 por hora, ¿verdad? Entonces, hay visibilidad en 100% para una velocidad de proyecto de 80 kilómetros por hora, pero sobrepasa, con 100 igual tengo muy buena visibilidad. Bueno, distancia de sobrepaso cada 3 kilómetros. Esto sería ideal, ¿verdad? Tratamos siempre de cumplir con esto, para que los autos que están yendo muy lentos, pues en 3 kilómetros puedan ser rebasados de manera muy rápida por los que están atrás, ¿verdad? Entonces deberíamos tener, sí, eso sí es muy importante. En intersecciones, la menor pendiente posible. Es decir, yo no puedo salir a una carretera auxiliar, a una carretera secundaria, con una pendiente de 12 pozos. ¿Verdad? Tiene que ser una pendiente muy bajita y la salida también tiene que ser con pendiente muy bajita, lo menor posible, la menor posible. La rasante de construcción debe estar 1 metro más alto que las aguas. Sí, esa es la figura. Hace muchos años tenía yo un auxiliar, se llama Iván Aparicio, tal vez alguien lo conoce a Iván. Iván ha sido un excelente estudiante de carreteras, le gustaban mucho las carreteras, ha comenzado a trabajar en Bolivia, en Santa Cruz, me llamó una vez y me dijo, tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Me dice, estamos en una especie de pantanal. Todita el agua, me dice, está 10 a 20 centímetros por encima del suelo. Entonces no sé cómo estabilizar, ¿no? Me pidió ayuda. Entonces, ahí le recomendamos qué es lo que tenía que hacer, pero sobre todo tiene que ser una plataforma, ¿verdad? Abajo puedes poner tuberías, puedes poner material drenante, muchas soluciones, pero lo mejor es elevar una plataforma, ¿no? Bueno, pues Iván ahorita está trabajando en el Perú, se ha ido al Perú como ingeniero y sorprendentemente, pues está yendo bastante, cual nos alegra sobre. Bueno, usar carriles para tránsito lento, sí, es un elemento fundamental que en el país no lo hacemos. Si alguien ha visto, tal vez me puede avisar en qué carretera ha visto un carril para tránsito lento. Y el hecho de frenado, que ya hemos visto y les he mostrado el que tenemos acá, eh, yendo a Oruro, ¿no? Bueno, así más o menos va a quedar su diseño altimétrico cuando esté terminado. Lo que vemos acá es, por ejemplo, la pendiente, ¿sí? En este caso de ascenso. Acá tenemos una curva vertical. Aquí nos muestra la longitud de la curvita, dice que es de 120. Aquí tengo otra curvita que me dice que es de 100 metros y aquí me da todos los datos que vamos a aprender después a anotarlos y a calcularlos. Y ahorita está en inglés, esto es directamente lo que sale del Civil 3D, pero el Civil 3D ya hace muchos años, hace muchas versiones, permite hacer una configuración para poner en español todo. O sea, cuando vemos esto en inglés, pues no corresponde, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Muy bien, vamos a explicar de manera más didáctica qué es lo que tienen que hacer ustedes ahora en su proyecto. Bueno, lo que ustedes van a hacer en primera instancia es dibujar un perfil longitudinal.
Van a dibujar un perfil longitudinal. Vamos a hacer un poquito de espacio. ¿Sí? Está muy... ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a ir aclarando algunos conceptos. Bueno, en primera instancia, acá tenemos las cotas. Y aquí tenemos las distancias. Con su respectiva escala, lógicamente. Vamos a poner acá 2500. Por acá 2502. 4. 6. 508, por dar algunos valores. ¿Okay? Acá vamos a tener la 0 más 00. Por acá vamos a poner la 0 más 0,50. 0 más 100. 0 más 200. 0 más 250. 0 más 300, etcétera. ¿Ok? Ahí tengo mi primer criterio. De su trazo planimétrico van a tener que extrapolar pues los valores, ¿sí?, de su carretera, eje de la carretera en realidad, esa es su carretera. ¿Ok? Acá tenemos las progresivas. 0 más 00. 0 más 0,50. Voy a poner como está en el perfil si quieren. 0 más 100. 0 más 150. 0 más 200. 50, etcétera. ¿Ok? Lo que necesito es, bueno, este es el plano que ustedes ya han terminado, ¿verdad? Es un plano que tiene por acá las curvitas de nivel, posiblemente, tal vez no sean así, pero algunas curvitas. Lo que tengo que hacer acá es interpolar y encontrar el valor de estos puntos del eje. ¿Ok? Voy a interpolar todos estos valorcitos del eje para poder dibujar, como habíamos hecho exactamente en topografía. Para los que se han olvidado interpolar, vamos a hacer algo más grande acá. Vamos a poner dos curvas de nivel. Voy a decir que quiero saber el valor de este punto que está acá. Entonces, para interpolar entre dos curvas, y esta es la 2500 y esta es la 2520, lo que hago es lo siguiente. Primero, vamos a poner el color. Trazamos una línea lo más ortogonal posible a las curvas. Digo lo más ortogonal porque las curvas no son rectas, ¿verdad? Entonces, lo más ortogonal posible a las curvitas. Y mido esta distancia D, que por ejemplo me va a dar acá 3.2 centímetros. ¿Ok? Entonces, luego mido la distancia que va a la curva menor. Mido esta distancia. Y me va a dar en este caso 1.22. A esta le voy a llamar D minúscula. Entonces, para interpolar se hace una regla de 3 simple. Decimos 3.2 centímetros equivale a una diferencia de 20 metros. 1.22 centímetros equivale a una diferencia de X metros. Entonces, X metros va a ser igual, ¿verdad? Tenemos que multiplicar 1.22 por 20,
dividido entre 3.2. Me dice que X es igual a 7.3 metros. ¿Ok? Por lo tanto, yo diría que la cota de este punto que quiero interpolar va a ser igual a 2507.3 metros sobre el nivel del mar. Esa es la cota de ese punto. Entonces, ustedes tienen que calcular los valores de las cotas. Ahora, si el terreno tiene puntos notables diferentes, por ejemplo, que tenga una curva adicional por acá, para dibujar bien tendré que hacer un punto más en alguno de estos sectores, para que la gráfica quede mucho más clara, mucho más bonita. Ustedes tienen que analizar su topografía para no tener ningún inconveniente. Una vez que han interpolado todos los puntos del eje, ya podemos venir acá y comenzamos a dibujar. O si dibujaremos. Terreno que sea con azul. Así más o menos que sea el terreno. ¿Ok? Bueno. Lo primero que vamos a analizar. Bueno, aquí vamos a poner unas líneas. Al lado izquierdo vamos a poner la cota del terreno. Va a ser con azul. El terreno. Todo va a ser con azul. Entonces, 2504. En esta 50 es 2504.5. Eso sale, por si acaso, 2502. Esto sale de su gráfico de diseño planimétrico. 2504.1, 2506 y por ahí el último otra vez 2502.3. ¿Ok? Estas son las cotas del terreno. Ahora tengo que trazar el proyecto. ¿Cómo voy a trazar el proyecto? Bueno, muchos me cortan sin asco, ¿no? Agarran y lo tumban el cerro. Pues no. Tenemos que velar por la economía y vamos a calcular el precio de movimiento de tierras. Les voy a poner los análisis de precios unitarios para que ustedes sepan cuánto cuesta el corte, cuánto cuesta el relleno y le pongan a su proyecto, ¿verdad?, un presupuesto, ¿ya? Entonces, tenemos que tratar de economizar, no vamos a ir a cortar todo un cerro, ¿verdad? Lindo sería que me digan, el proyecto está así, entonces le tiramos desde aquí hasta aquí recto, ¿no ve? Sería muy lindo, pero sería absolutamente antieconómico, ¿no? Sería absolutamente antieconómico. En este caso, sí debemos tratar de hacer un diseño lo más económico posible, ¿verdad? Bueno, el movimiento de tierras económico, ¿sí? Vamos a aclarar un punto. Esto sí es muy importante que presten atención, ¿ya? Porque a veces se malinterpreta lo que yo digo. Vamos a hablar de tierras económico, no voy a hablar de un movimiento de tierras máximo. Nunca he dicho máximo, jamás digo máximo. Y ese es un mensaje no solamente para mis estudiantes, sino también para mis auxiliares. Nunca he dicho movimiento de tierras máximo, jamás. Digo movimiento de tierras económico, ¿ok? Bueno, en el tema de corte económico, yo puedo cortar, ¿verdad?, hasta 15 metros económico. ¿Se puede cortar más? Claro que sí. No he dicho que sea el máximo 15 metros. Vamos a ver si el presidente me hace recuerdo este próximo jueves, cortes de 40 metros de altura. Se puede hacer, pero claro que sí. El relleno económico. Y aquí viene la discrepancia con la norma. Que la norma decía, deberíamos compensar cortes con rellenos, ¿verdad? Es decir, si el corte va a ser de 15, pues el relleno también sea de 15, ¿no? Si el corte va a ser de 10, que el relleno también sea de 10. Entonces, no es correcto. La norma dice eso, pero no es correcto, ¿ok?
Los rellenos económicos son de 3 metros. Miren la diferencia. Es una muy gran diferencia. Es decir, yo debería tratar de no tener tanto relleno. Puedo tener mucho corte, ¿verdad? El corte es más económico, es más barato. Meto tractor, comienza el tractor a cortar. Llega el cargador frontal, carga ese material a las volquetas y se las lleva. Y se acaba el corte. ¿Por qué el relleno de 3 metritos? Si tengo yo un hueco, vamos a dibujar acá, el proyecto es este, y el terreno es algo así, ¿verdad? Y esta altura justamente corresponde a lo que les estoy diciendo de 3 metros. Tengo que tapar ese hueco, ¿verdad? De 3 metritos. Pues no es llevar la volqueta, descargar, tapar y se acabó. No. Tenemos que ir rellenando esto por capas. Y a cada capa tengo que darle su compactación, su hidratación, su perfilado, ¿verdad? Estas capitas, ¿de qué espesor son? De 0.30 metros. Por lo tanto, para hacer este relleno de 3 metros, tengo que utilizar un total de 10 capas. 10 capas de movimiento de tierras, 10 capas de perfilado, 10 capas de compactar. Si quiero que ese relleno se mantenga así. ¿Por qué razón? Porque han visto en mecánica de suelos que los suelos sufren consolidación. Si yo voy y le meto la volquetada, ¿qué va a pasar con ese suelo después de unos años? Va a comenzar a hundirse. Cuando hicieron el proyecto del Oruro Toledo, un estudiante me visitó, yo todavía no era docente en la universidad, era jefe de pavimentos en la alcaldía de Cochabamba. Y me visitó un estudiante y me dice, me han dado su nombre para que sea mi tutor. Ah, sí, le digo, pucha, nunca he sido tutor de San Simón, me alegré que me visite un estudiante, yo no era docente en San Simón. Entonces comenzamos a trabajar. Este estudiante había hecho un análisis del Oruro Toledo y la plataforma no era un relleno como este, era un terraplén, es decir, la plataforma de Oruro tenía esta característica, pero el ancho de la plataforma era de 5 metritos. Entonces, esta plataforma tenía ya cerca a 50 años de consolidación. Entonces, lo que se tenía que hacer en esa plataforma era aumentar, y algo así más o menos, para que tenga ya un ancho de, aumentarle 4, para que tenga un ancho de 9 metros, toda la plataforma, para hacer la pavimentación del Oruro Toledo, justamente. Entonces, el estudiante hizo un análisis acá, de este material que tenían que incorporar, ¿verdad? Y la altura creo que era de 2 metros, 2,50, no me acuerdo cuánto era la altura de incorporación, pero este material sufría una consolidación de 1 centímetro por año por los próximos 15 años. Es decir, esta plataforma con ese material colocado sin compactar, lógicamente, sin compactar, iba a sufrir una consolidación total de 15 centímetros a una velocidad de 1 centímetro por año. ¿Verdad? Bueno, construyeron, se presentó, bueno, el estudiante presentó su tesis, la ha defendido, todo un éxito, pero resulta que el Oruro Toledo ha comenzado a hundirse, ha comenzado a ceder la plataforma, ¿verdad? Entonces se ha ido a averiguar qué es lo que ha ocurrido. Y resulta que los amigos, si bien esta plataforma era, digamos, de 2 metros, han hecho en 2 capas, una capa de 1 metro y la otra capa de 1 metro. Entonces, no está funcionando, ¿verdad? La energía de compactación no alcanza a penetrar 1 metro. La energía de compactación, en el mejor de los casos, llega al medio metro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenían que haber hecho acá? Tenían que haber hecho capitas de por lo menos, así en el peor de los casos les digo, de 40 centímetros. Ya no quieres hacer de 30, ya, de 40. No hay plata, pucha, no sé, de 50, digamos. No sé si aceptaría.
peor si hay riesgo de hundimientos, ¿no? Porque se hunde un lado de la plataforma y se va a romper todito lo que han hecho arriba, ¿no? Entonces, se está hundiendo porque han hecho en dos capas grandes, cuando tienen que haber hecho por lo menos, ¿verdad? En 5 capas, por lo menos. En el peor de los casos, 5 capas, pero han hecho en 2. Entonces, es por eso, el trabajo de relleno es mucho más caro, mucho más tedioso, mucho más aburrido. Por eso decimos el relleno económico es de 3 metros. Y el corte es mucho más fácil, metemos un tractor y comienza a cortar y comenzamos a cargar a las volquetas, ¿verdad? Repito, esto sería el movimiento de tierras económico. ¿Se puede hacer más? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Puedo hacer cortes hasta de 50 metros si quiero, ¿verdad? Y rellenos aquí en Santibáñez, también en Santibáñez hay un relleno impresionante de 20 metros, por ejemplo, ¿no? Claro que lo han confinado con gaviones, ¿no? Han hecho una serie de gaviones, han puesto bajo tuberías, etcétera, porque es una quebrada, pero han levantado 20 metros de relleno. ¿Ha sufrido asentamientos? Sí. ¿Ha sufrido consolidación? No lo vamos a negar, ¿verdad? Lo que se hace en técnicas constructivas para evitar la consolidación es inundar. Le metemos agua, ¿no? Porque en realidad lo que va consolidando es la presencia de lluvia y las cargas que van consolidando con el paso del tiempo. Entonces, lo que se recomienda es inundar los rellenos, que entre agua así y meterle cuando esté con su humedad de compactación, meterle unas pasadas de rodillo y después en la noche le echamos agua que siga consolidando toda la noche por peso propio y al día siguiente volvemos a compactar, ¿ya? Entonces, este es un tema muy crítico en carreteras, muy crítico porque hay flojera para hacer el trabajo como debe ser. Y ahí es la pelea con los supervisores, ahí es la pelea del director de obra, ¿no? Porque quiere hacer en menos capas de las que corresponden. ¿Ya? ¿Alguna duda tal vez de esto? Muy bien, no hay preguntas. A ver, para hacer este trabajo del diseño, ¿cómo lo haría yo si fuera mi trabajo? ¿Cómo haría el diseño de esta vía? Yo tal vez, si no tengo que empalmar con otra vía, haría algo así, llegando hasta aquí. De aquí podría bajar lentamente, tal vez por acá, si la pendiente me da, si no, tal vez un poquito más abajo. De aquí podría subir tal vez hasta acá. Fíjense que no estoy cortando mucho el terreno. Donde no haya opción, voy a tener que cortar. ¿Qué pasa si aquí el terreno es de menos 25%? ¿No? Tengo que bajar un poquito. Entonces, de aquí puedo subir acá. De aquí voy a tener que modificar. Es decir, esta línea voy a tener que jalar desde aquí más o menos. Esta línea de acá cumple con menos 12%. Entonces, no puedo mover esa línea, me ha condicionado mi diseño, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Pues ni modo. Voy a tener que unir, ver la forma más económica de unir, tal vez prolongar esto un poquito hasta acá, y unir acá, sería tal vez lo más razonable, para evitar un corte excesivo. Entonces, he solucionado ya este sector, ¿verdad? Entonces, tengo cortes y tengo rellenos, ¿verdad? Entonces, he diseñado. Aquí tengo una pendiente de más 6%. Aquí estoy bajando con menos 9%. Aquí estoy subiendo con más 8%. Y aquí estoy bajando con menos 12%. ¿Verdad? Entonces, creo que cumple. Creo que cumple. De ver la manera, ustedes tienen que comenzar a trabajar en esto. Cada uno tiene un proyecto diferente. Entonces, comiencen ya a trabajar desde hoy para la siguiente semana, ¿verdad? Y presentando sus trabajos. Este trabajo es larguito, hay que hacer el perfil de todo el proyecto, ¿sí? Y adicionalmente hacer el perfil del ramal.
Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es tratar de evitar los cortes excesivos, ¿verdad? Y seguramente muchos van a comenzar a tener sectores con pendientes inclusive mayores. Entonces, esos son los sectores donde hay que mejorar un poquito el diseño, porque ahí vamos a tener que cortar. Todo esto de acá es corte, ¿verdad? Y eso se va a presentar más sobre todo en los sectores de curvas. En las curvas es donde yo tengo que cortar mayormente, porque claro, he ido con mi tangente, con el compás, pero la tangente estaba muy bonita, en la tangente no había movimiento de tierras, pero al hacer la curva ya me he comido pedazos de zonas externas a la tangente. Entonces voy a necesitar movimiento de tierras. Y no es malo, no es malo, o sea, hay que hacer movimiento de tierras. No, no se desesperen de que, uy, tengo corte, ¿ahora qué hago? No, no, en realidad hay cortes. Lo que tenemos que prever es que estos sectores de 25, 30, 40% sean sectores puntuales. En algunas curvas van a tener ese problema, en alguna quebrada, en algún sector donde no podían ir por otro lado, pero no en toda la carretera. Si en todita la carretera les aparece 25%, pues quiere decir que han aplicado mal la teoría del compás, algo se ha equivocado, entonces hay que rehacer la planimetría, ¿verdad? Hay que rehacer la planimetría. Ahora, si hay sectores muy críticos que no podemos salvar, se puede rehacer la planimetría sin necesidad de que rehagan todo su plano, ¿verdad? Que no van a rehacer todo el plano, digamos, esta curva de acá no corresponde. Al hacer esta curva me estoy entrando pues terriblemente a un corte, pero monumental. Entonces decido modificar la carretera, decido que la carretera venga por acá. Que la carretera ahora salga por este lado, ¿verdad? Ahora va a empalmar así la carretera. Esa carretera en este sector ya no presenta los problemas de corte que presentaba esta de acá. Entonces, si tienen que modificar algo en su diseño, lo van a hacer con color rojo. No tienen que rehacer todito el plano de planimetría, ya han presentado eso, ya se acabó esa evaluación, ¿verdad? Entonces, pueden mejorar trazo, ¿verdad? Directamente un segmento para evitar el corte excesivo. ¿Ya? ¿Preguntas y dudas? Adelante, Juan, has prendido tu micrófono. Muy bien, básicamente ese es el avance del día de hoy. Tratar de iniciar, bueno, no tratar, iniciar la parte de perfil longitudinal. No se olviden que tiene que haber acá una escala vertical, tiene que haber acá una escala horizontal. ¿Sí? Bueno, para completar lo que faltaba, acá en este trámite, ¿verdad? Colocamos las cotas de proyecto en una de las... Eso es estética nada más. Rellenamos acá. El proyecto está un poquito más arriba, 2504.2. En la 0 más 50 está un poquitito por debajo, 2504.3. Acá coincide, digamos, 2502. En este otro punto también coincide, 2504.1. Y en el 6 está un poquitito por debajo, 2505.8. Y acá está por debajo también, 2502.1. Entonces, las cotas del proyecto, está aquí, este es el proyecto, están al lado derecho. ¿Ok? Eso hacemos. Y luego podemos restar. Y acá, por ejemplo, vemos que al lado derecho se colocan los cortes, perdón, al lado izquierdo los cortes y al lado derecho los rellenos. Aquí tenemos un relleno de 0.2,
Vemos más abajito, 0.2 de relleno. En el otro punto, ¿verdad? El proyecto está por debajo, entonces tenemos un corte de 0.2 también. Acá no hay corte, no hay relleno, no hay corte, no hay relleno, ¿verdad? Aquí está, hoy hecho a propósito 0.2 creo toditos. Sí, toditos han quedado con 0. ¿Ya? Entonces ahí nos va avisando cuánto de relleno y cuánto de corte tenemos en cada uno de los, en cada una de las progresivas. Eso solamente por estética, ¿ya? Después, cuando terminemos todo con las curvas y demás, ya vamos a comenzar a analizar el movimiento de tierras, y eso ya es un poquito más. ¿Ya? ¿Preguntas y dudas hasta acá? Ingeniero, disculpe, usted dijo cortes al lado derecho y relleno al lado izquierdo, ¿verdad? Sí. Perdón, Está bien. corte al lado izquierdo. Ah, corte al lado izquierdo, está bien. Corte aquí y relleno a este lado. Ingeniero, otra consulta más. ¿El valor de las cotas lo tenemos que hacer de 2 en 2 metros de altura? ¿Cómo lo hizo acá? Obviamente eso manejan ustedes según la topografía de su proyecto. Ah, ya. Está bien, Inge. Gracias. ¿Otra pregunta tal vez? Bueno, si no hay preguntas, este es el avance de hoy. Comiencen, por favor, a trabajar en su proyecto. Esta segunda parte es el doble de larga. No se atrasen, ¿verdad? Y comiencen a preparar sus perfiles. Este jueves vamos a seguir aclarando dudas. Vamos a ver tal vez algunos videos. Si alguien quiere hacer exposición, también podrá presentar su exposición. Y voy a tratar de resolver el examen, el primer parcial, este próximo jueves. ¿Ya? Eso sería, jóvenes. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. La situación, según el reporte que he recibido el día de ayer, está medio crítica, nuevamente. Así que, otra vez, tiempo de cuidarse. Salgan solos si es muy necesario. Ok, un abrazo para todos. Nos vemos el día jueves. Chao, muchachos. Inge, gracias. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta Chao, luego, chao. Inge.